Y a esta hora, en el informativo de NTN 24, nos acompaña Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico. Bienvenido, como siempre, doctor Hernán. Muchas gracias, Carlos y Andrea, por la invitación. Es un gusto. Quiero comenzar esto por cómo llegamos al día de hoy, en el que el Papa Francisco firma este decreto que permite ya la canonización de quien sería el primer santo venezolano. Hablamos del doctor José Gregorio Hernández. Digamos que es un milagro adicional el del doctor José Gregorio Hernández. Acá tengo una estampa con su reliquia, parte de su vestimenta. Porque si bien el Papa solo había recibido a Giorgia Meloni la semana anterior, recibió a Monseñor Peña, subsecretario de Asuntos y Relaciones con los Estados, y al cardenal Pietro Parolin para firmar este y otros decretos. Pero seguramente la cercanía del Papa también con el médico venezolano en cuanto al conocimiento de su intercesión para que Dios a través de él obre milagros, sería algo que tenía él pendiente también en su corazón para hacerlo dentro del tiempo previsto, aunque coincidió precisamente ese voto de los consultores del Dicasterio para las Causas de los Santos con la enfermedad del Papa. En cuanto a la canonización, el calendario litúrgico del año jubilar establece para el mes de septiembre un espacio para canonizaciones. Para este primer semestre no hay nada en el calendario más que la canonización del próximo 25 de abril del beato futuro santo también, Carlo Acutis. Entonces estarán esas alegrías también en el jubileo de los jóvenes y luego en septiembre precisamente también cae el jubileo del personal de la salud y qué mejor que proclamar un santo en ese momento jubilar. Buenas tardes, Andrea Bernal lo saluda. ¿Qué significa además el momento, ¿no? Siendo el doctor, un médico, con la situación de salud además del Papa, ¿qué significa eso? Pues Andrea, realmente en medio de la enfermedad, el que el Papa haya dado a conocer esta noticia esperada por muchos de alguien que generalmente había sido considerado como santo desde el mismo momento de su fallecimiento en 1919, pero que aún no tenía el título, es decir, como se dice en el derecho canónico, nobilitas per verba non conferi, la nobleza de palabra no está conferida, sino hasta que se tiene el decreto, como en este caso, significa que el Papa sigue trabajando, sigue pendiente de todos los asuntos de la Iglesia y particularmente tiene en su corazón a Venezuela, donde el médico de los pobres cayó golpeándose, como decía ahorita el corresponsal desde Roma, el filo de la cabeza con el filo de la acera y fracturándose el cráneo, pero que desde su fallecimiento, ese halo de santidad, tanto para Venezuela como para Colombia, y su trabajo en favor de los menos favorecidos y sus reivindicaciones para reclamar la atención de los gobiernos es también una muestra de lo que ha querido Francisco. Esta canonización constituye un capítulo de exaltación de su título de santo por el imaginario popular, mediante el cual se le han atribuido numerosísimos milagros y favores durante todo este tiempo, pero de los cuales solo 2 milagros obran finalmente en el expediente. El milagro que lo llevó a ser considerado beato, ceremonia que estuvo presidida por el cardenal Pietro Parolin, quien ya había sido nuncio en Venezuela antes de ser secretario de Estado, y ahora el milagro en el cuerpo de una niña que había recibido un disparo en la cabeza y que ha tenido una curación milagrosa por este prohombre también de la medicina venezolana, pero también de la filosofía, porque hay un libro de filosofía del derecho de San José Gregorio Hernández, de principios y aforismos, que es también muy útil y que se utilizó igualmente en la Universidad Central de Venezuela para la formación de los abogados, al igual que sus textos de anatomía y de bacteriología para la formación de los médicos. Doctor Olano, quiero pedirle que le explique a nuestra audiencia cómo es el proceso de verificación, ahora que hablaba de los milagros de José Gregorio Hernández, de un milagro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es comprobar o pasar por el filtro de la ciencia una historia que finalmente no tiene explicación y ahí es donde se llega al punto del milagro comprobado para un santo. Efectivamente, para llegar a ser santo hay, digamos, una escala.
Primero, la persona fallece, como se dice, en olor de santidad, empieza la devoción privada. Más adelante, 5 años después, mínimo, se puede iniciar el proceso que lo lleva a ser siervo de Dios. Más adelante se declara se proclaman sus virtudes a través del título de venerable. Luego ya hay que probar que ese venerable tiene la condición para llegar a los altares a través de la beatificación, para la cual se requiere un milagro probado por la ciencia, y luego otro milagro distinto para la canonización. Solo hay un caso en el cual digamos, se puede lograr pasar de beato a santo sin milagro, y es para los mártires de la Iglesia. En el caso de San José Gregorio, pues estos milagros que han obrado en el cuerpo de varias personas, 2 personas, independientemente en cada uno de los milagros, pues llegan a la Congregación para las Causas de los Santos, que tiene un grupo de peritos científicos, hasta antiguos también o premios Nobel, que revisan si efectivamente a través de la ciencia o de efectos sobrenaturales se logra la curación de una persona. Hay también un abogado de la causa que se llama el postulador, conocido por muchos como con el nombre de abogado del diablo, porque es quien debe probar efectivamente que toda esa documentación radicada ante la congregación cumple con los requisitos para lograr la siguiente etapa. Ya tenemos esos 4 títulos. ¿Qué quedaría? Quedaría el de ser doctor de la Iglesia, pero doctores de la Iglesia en este momento son más o menos 35, y es la escala suprema de los santos, es decir, ya como dicen, recibir el doctorado para alguien que sea santo, dentro de los cuales, por ejemplo, están Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisieux, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, pero también San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Quiero agradecerle a Hernán Olano, él es doctor en Derecho Canónico, por habernos acompañado hoy en NTN 24 en este día sin duda especial. Gracias. Con mucho gusto, Carlos y Andrea. Muy amable, gracias a usted.